Un misterio entre sus garras. Esta es la historia de dos criaturas en una sola, que sin dudar saciaría sus más terribles instintos. Y como era de esperar, se encontraba nuevamente en un salón como parte de su rutina anual por seguir aparentando ser una persona, oculta tras un rostro de convincente esencia y unos ojos que pretendían simbolizar la tranquilidad. Mientras tanto, del otro lado del salón, se encontraba un sujeto cansado de vivir cargando con algo que ya no soportaba tener más consigo, y repitiendo con desenfreno que algún día estaría en una hermosa pradera, gozando de la felicidad que nunca pudo tener. Pero, ¿para qué esperar?, dijo aquel sujeto. Es entonces cuando la criatura lo toma del hombro y lo obliga a que le cuente sobre su procedencia. El sujeto empezó a decir que se encontraba en lo más profundo que se pueda llamar desconsuelo, marcado por una sola sintonía que consigo traía desde hace ya mucho tiempo. Y a pesar de que lo siguiente pueda sonar algo absurdo, le dejó en claro a la criatura que algo le impidió actuar en ese entonces, pero que con eso no buscaba justificarse o responsabilizarse. El sujeto soñaba con ver un futuro inmediato, y como si de un sueño se tratase, en poco tiempo una mirada que era muy extraña para él, fue tomando una forma diferente, una forma, la que no creía real ver en ese entonces. Lastimosamente, las dudas y un mar de temores que arrastraba lo hicieron esperar la peor de las escenas. Él sabía que nada en la tierra le permitiría volver y retomar el tiempo, por eso se enfrascó en los más oscuros pensamientos que lo condujeron a un supuesto latir de corazón verdadero. Y aunque trataba de usar las palabras correctas para darle sentido a su decisión, aún no alcanzaba esa fluidez que quería, pues el doloroso recuerdo de su amada seguía presente y juraba que permanecería así por siempre si no hacía nada. Y si bien aún no se atrevía a dar ese supuesto gran paso, por quizás las evidentes consecuencias irreparables, estaba dispuesto a intentar remediar con eso su inocente actuar de hace años. Por otro lado, el sujeto decía no tener las facultades necesarias para llegar a grandes decisiones, pero sí la convicción para hacerlas cumplir. No quería demostrar tampoco sabiduría, aunque sí sabía cómo llegar a esta. Fuera de eso, deseaba que ella viera en él la sinceridad en cada palabra, pues habían pasado varios años, y aún así no haya querido sumergirse en ese doloroso recuerdo y descubrir la razón exacta de su pasado actuar, estaba convencido de que en cualquier instante se encaminaría de inicio a fin a ella con su decisión. En ese momento, la criatura pudo ver en los ojos del sujeto ese fuego tan familiar, entonces, como si fuera una reacción procedente del corazón, decidió detenerlo. Aquello sorprendió mucho a la criatura, que hasta pensó haber cambiado, pero nada de eso era cierto. Entonces, el sujeto continuó diciendo que no quería más una desafortunada mañana en la que volviera a renunciar a todo por un momento y luego seguir siendo parte de algo a lo que no creía pertenecer, por sus patéticas decisiones. Añadió que era como andar por un camino que no reconocía, viviendo una completa mentira sin hacer sentir su voz y escondiéndose debajo de sus temores, aparentando que todo andaba bien, cuando en realidad estaba muriendo de a poco. Lo que más le dolía era no haber podido estar con su amada en su momento y mucho tiempo después disponerse a conquistarla cuando ya era demasiado tarde. Y si eso parecía devastador, lo peor se vendría un día cuando él vio unas fotos de ella del tiempo que temió involucrarse con el amor. Ante ese recuerdo y lleno de una profunda tristeza, no pudo contener el llanto. Entretanto, la criatura trataba de contenerse con todas sus fuerzas para no dejar en evidencia sus verdaderas intenciones en ese momento. Por eso, le ofreció al sujeto una supuesta salida a sus problemas al mostrarle un abanico de posibilidades para su vida, desde una vida totalmente placentera libre de pensamientos que involucren a esa mujer, hasta la felicidad eterna en un lugar único con ella. Aquello último le interesó al sujeto, quien poco dudó para seguirla. De esta forma, se abrieron paso a un recorrido final por medio de la selva profunda, donde la visibilidad poco a poco se iba perdiendo. Es así como las nieblas pronto inundaron todo el lugar, anunciando la victoria para la criatura, que a su vez estaba disgustada por el tiempo invertido con ese sujeto. Jamás se había visto involucrada de tal manera con una víctima, eso la traía muy preocupada, como también si sería capaz de lograr la misma o una mayor cantidad de rostros aterrorizados por su presencia ese año, en comparación al anterior. En fin, el camino presagiaba el peor de los desenlaces, y el sujeto no era para nada ajeno a lo que pasaba. De momento en momento, el sujeto miraba fijamente a la criatura,
quien para él por evidentes razones aún no había revelado su verdadera imagen. Para el sujeto, la criatura no era más que un viejo amigo, ese viejo amigo con quien pasó gran parte de la niñez. Sin embargo, la densa niebla y una conversación para nada convincente lo hicieron sospechar cada vez más. El sujeto trataba de enfocar cada vez más toda su atención en la criatura, queriendo presenciar el más mínimo descuido de ésta. Entonces, algo de pronto sucedió, algo que no se podía fácilmente explicar, pero que luego de recordar un par de antiguas leyendas pudo relacionar con aquello. Lo que había visto era un imponente reflejo cuando la criatura se acercó a un charco de agua. Por supuesto, ya habían pasado varias horas desde haber iniciado el recorrido en la selva profunda y seguir caminando ya no tenía sentido para él, mucho menos para la criatura, que no pudo soportarlo más y pegó un rugido ensordecedor. Tras eso, la figura de ese viejo amigo se perdió por completo para dar a conocer una parte de su verdadera apariencia. Esta parte era la de un imponente dragón, cuyas garras y colmillos aterrorizaban a las personas. Un dragón que parecía no temerle a nada, pero al sujeto poco o nada le importaba eso. La razón sería porque el sujeto luego de pensarlo mejor entendió perfectamente las intenciones del dragón, ya que de pequeño sus abuelos le narraron a detalle sobre el origen de este, y por eso no le concedería el gusto de lograr su cometido. No obstante, no daría a conocer su plan de inmediato, antes aprovecharía para lanzar las siguientes preguntas al dragón. ¿Qué pasaría si un año se hace tarde y nadie se encuentra en casa? ¿Y qué pasaría si no hay visibilidad y aún así tratas de seguir sin hacer nada por solucionarlo? Esas preguntas tomaron por sorpresa a un enfurecido dragón, que ni pudo contestar alguna. En cambio, el sujeto respondió a estas preguntas afirmando que el dragón no se preocuparía por las casas vacías al tener la facilidad de ir en busca de más, y en cuanto a la visibilidad, esta no le importaría porque tan solo divagaría por el salón esperando no tropezar con algo o alertar a alguien. Pese a eso, sin darse cuenta, lo estarían acompañando algunos sigilosos espectadores. El sujeto concluyó con esta pregunta: ¿acaso ellos, los espectadores, serían iguales que tú? Acto seguido, el sujeto se lanzó por un acantilado, muy seguro de lo que pasaría después, y mientras caía, en su rostro dibujaba una sonrisa, pues creía ver la hermosa pradera. Pero cuando todo terminó, el dragón fue testigo de la desgracia de este sujeto. Era una nueva oportunidad, donde parecía demasiado tarde para actuar o realizar algún cambio. Sin embargo, el dragón por alguna extraña razón no quiso que la historia con aquella mujer se repitiera, y se aproximó al sujeto que yacía en el suelo con una sonrisa en el rostro. Al llegar, el dragón presenció al sujeto con mucho dolor, pues nunca había visto a alguien muerto, porque solo disfrutaba ver los rostros de pánico de las personas, mas no matarlas. El dragón no pudo soportar lo que había pasado, y por primera vez sintió algo llamado compasión. Eso lo hizo tomar una decisión, que consistía en retornar al sujeto a casa. De esta manera, el dragón tomó al sujeto y se lo llevó de vuelta a casa. Pero las cosas darían un giro de 180 grados al llegar al pueblo del sujeto. Todo se encontraba muy diferente, las casas relucían con una sorprendente decoración, donde el color rojo era el protagonista. También había gente danzando y mucho ruido. Aquello era algo muy familiar para el dragón y se comenzó a sentir muy confundido, con un miedo insoportable, por lo que salió huyendo con el sujeto entre sus colmillos. Al parecer, la buena acción del dragón no habría resultado, y cuando todo parecía perdido este recordó lo que tanto repetía aquel sujeto, su incansable padecimiento por no sentirse parte de su pueblo debido a su infortunio en el amor. A su vez recordó a su amada, e hizo el último intento por remediar las cosas. Lo llevó hasta donde descansaba ella y lo dejó reposando a sus pies. Allí permanece y permanecerá por siempre el recuerdo de un sujeto desafortunado en el amor, pero que pudo cambiar el parecer de ese dragón tan conocido en el otro lado del mundo. Y si creen que ese sujeto era un completamente desconocido para los pobladores, pues se equivocan, había sido muy influyente en aquel pueblo ubicado en la Amazonía peruana, a tal punto que los pobladores le tenían mucho afecto y respeto. Asimismo, era hijo de inmigrantes chinos, quienes habían traído a ese pueblo sus tradiciones, que con el tiempo se perdieron, hasta la desaparición del sujeto. En cuanto al dragón, no se trataría de otro más que Nien.
Pero no estaba solo, pues al momento de haber emprendido el viaje al Perú, se había aliado con el Chuyachaki y desde lo sucedido con aquel sujeto, y gracias al poder que esta última criatura ostenta, cada año toman la forma de un turista para recorrer ese pueblo en la Amazonía peruana, pues solo unidos, Nien puede soportar todo eso que lo atormenta y lo hace huir, permitiéndole disfrutar más de las celebraciones por el Año Nuevo Chino. Fin. Encuentra mi poemario en Amazon. Dejo el enlace en la descripción. También sígueme en todas mis redes. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides de activar la campanita. Hasta la próxima.